Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Muy bien, el día de hoy iniciamos nuestra primera clase para esta novena unidad. Por favor, lo anotan bien grande en su cuaderno para que cuando les toque examen, ustedes ya sepan desde dónde van a estudiar. Iniciamos con este temita. Es un tema muy importante, muy simple, muy bonito también, ¿sí? Seguimos hablando de literatura. Recuerdan que en una clase pasada hablamos de la poesía desde 1920 hasta 1950, ¿recuerdan? Bien, el día de hoy vamos a hablar de la narrativa. Recuerden que la poesía pertenece a un género lírico y la narrativa, obviamente, al género narrativo. Entonces son géneros diferentes. El día de hoy ya hemos hablado, como les había mencionado hace un momento, sobre el género lírico, ¿cierto? De la poesía, sus representantes, el contexto histórico, la corriente literaria que se desarrolló, el vanguardismo, ¿recuerda? Bien, ahora vamos a hablar en el género narrativo, de la narrativa desde 1920 hasta 1950. Recuerden que en este género, en el género narrativo, están 5 especies, ¿cierto? Que son el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y el mito. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de este temita. El propósito, vamos a conocer el poder de la literatura narrativa, el poder de la narrativa, ¿ya? Ese es nuestro propósito para la clase del día de hoy. Empezamos. Narrativa desde 1920 hasta 1950. Los precursores fueron estos 4 personajes, ya cada uno máximos representantes en su estilo, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos al primer precursor de la narrativa de esta época, desde 1920 hasta 1950, a Bartolomé de las Casas. Ya Bartolomé de las Casas es uno de los precursores con su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en el año 1552. Luego tenemos a Mariano Melgar con su obra Los Yarabíes. ¿Se acuerdan de los yarabíes? Ya son cantos, ¿recuerdan? Y también tenemos a Narciso Arestegui, el cual es precursor ya de esta narrativa con su obra El Padre Orán, publicada en 1848. Y tenemos a nuestra conocida, ya nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Hemos leído su obra, Aves sin nido, ¿quién no recuerda? Clorinda Mato de Turner, con su obra más representativa, Aves sin nido. Muy bien, entonces con estos 4 personajes se podría decir que se inicia, ¿cierto? Son los más representativos, con cada uno con su respectiva obra de la narrativa, desde 1920 hasta 1950. El contexto histórico. Ya los principales acontecimientos son los mismos, recuerdan que en la poesía, ¿cierto? Porque estamos en el mismo tiempo, donde los más importantes son la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es el APRA. También está la formación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ¿cierto? En 1929. Y aquí está también la democratización de la universidad debido a la reforma universitaria, ¿cierto? Esos puntos nosotros ya lo hemos desarrollado, ya lo hemos visto, porque obviamente estamos en la misma época, repito, sino que obviamente en otro género. En esta época también se dio el gobierno de Augusto Beleguía, Melonceño, ¿se acuerdan? Bien, eso lo deben saber por historia, por ciencias sociales. Muy bien, acá los puntos más importantes que debemos reconocer en este gobierno de Augusto Beleguía es la política y la visión paternalista, que no satisfacía las necesidades de los indios. A esto se refiere, ya con una política y visión paternalista. Esta solamente era beneficiada a las personas que más tenían, que más podían, menos a los que más lo necesitaban, en este caso los indios. ¿Ya? Aquí también hubo un impulso de la producción azucarera y de algodonera, es decir, había bastante producción en el azúcar y el algodón.
También en esta época, ya durante el gobierno de Augusto Beleguía, se dio el reconocimiento de las comunidades indígenas, para ser exactos en el año 1920, ¿ya? También se dio el establecimiento del Día del Indio. Obviamente, al reconocerse al indio, ¿verdad? Se le declaró un día, que es el 24 de junio. Todos los 24 de junio en Perú celebramos el Día del Indio, gracias a ese reconocimiento que se da durante el gobierno de Leguía. También tenemos la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento, ¿ya? También tenemos aquí a la creación de centros agropecuarios y escuelas agrícolas. Ya acá hay ya centros, ya se podría decir de que ya el Estado o el gobierno da la vuelta a la cara y obviamente se da cuenta de que no solamente se trata las personas que más necesitaban de repente de educación, no solamente eran las personas que vivían en las ciudades, sino también los que vivían alejados, en este caso los indígenas, ¿cierto? Bien, durante esta época también se da el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿ya? Y los hechos más destacados o los más importantes son estos de acá, ¿ya? Acá, durante esta época, que es de 1931 hasta 1933, o sea, 2 años nada más, duró su gobierno. Ya acá hay una persecución y deportación de parlamentarios apristas. Ya acá hay una deportación, hay muchos parlamentarios apristas se fueron a otros países, ¿cierto? Por esta persecución. También aquí se da el cierre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por temor a las revueltas estudiantiles. Recordemos de que aquí se da en esta época la reforma universitaria, por eso es que hay un cierre. En esta época también, en el 1991 y 1933, se da la creación ya de escuelas públicas y del Banco Central de Reserva del Perú. Imagínense desde qué año existe, pues, ¿no? Y por último tenemos a la protección de la industria pesquera y concesión de las vacaciones obreras. Muy bien, otro punto que también tenemos que sobre todo resaltar, como les había mencionado, en poesía, en la corriente literaria que se da es el vanguardismo, ¿cierto? Donde la característica del vanguardismo era el cambio, ir contra la corriente, ¿cierto? Ir en contra de lo común. Bien, entonces acá en la narrativa, ya la corriente que se desarrolla es el indigenismo. Ustedes ya lo han escuchado, el indigenismo. El indigenismo se plasma en las obras de Clorinda Mato de Turner, también en las obras que ustedes han leído de Ciro Alegría, también en la última obra que hemos leído de José María Arguedas. Clorinda Mato de Turner con su Ave sin nido. ¿Habla del indio? Sí. Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno. ¿Habla del indio? Sí. Y José María Arguedas en Los ríos profundos habla del indio también, obviamente, también hablan del indio. Entonces, estos tres personajes están dentro de de la narrativa y corriente literaria, ¿no? Que es el indigenismo. El indigenismo fue un movimiento artístico y literario, ¿ya? Nace como rechazo al modernismo aristocrático e hispánico, con un espíritu de rebeldía del vanguardismo de la época. Obviamente va de la mano, eran movimientos obviamente diferentes, ¿cierto? Porque estaba en lo que es lírica, poemas, por eso está César Vallejo, ¿no es cierto? Y aquí ya es en narrativa, en prosa, ¿ya? Entonces iban de la mano acá. Entonces nace como consecuencia del modernismo, ¿cierto? Como una protesta hacia del modernismo, y obviamente es contagiado del espíritu de rebeldía del vanguardismo. Significaba o era sinónimo de rebeldía, de cambio, buscaba un cambio. Acuérdense. Entonces, como les había mencionado, el indigenismo es una corriente, es un movimiento, ¿ya? Artístico y literario, ¿ya? El cual busca, ¿qué busca? Como su mismo nombre lo dice, indígena, ¿ya? Busca reivindicar al indio, ¿ya? Obviamente por los abusos, bueno, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Por las obras que hemos leído.
Las etapas de la literatura indigenista son tres, ¿ya? Tres son las etapas de esta literatura indigenista. Primero está el indianismo, ya, con la cual se origina o se inicia ya este movimiento. Luego está el indigenismo ortodoxo y por último está el neoindigenismo. A ver, con el indianismo, India viene de indio, acuérdense, ya como primer punto podemos decir que se presentó una visión estereotipada del indio con el afán de buscar una literatura autóctona, ya, o sea, una literatura original. También se volcó hacia el pasado histórico y se visualizó al indio desde una postura indirecta. Y también en esta etapa ya de la literatura indigenista se evidencia un desconocimiento de la problemática del indio. Es decir, que en esta etapa obviamente recién se estaba conociendo, ¿cierto? Al indio, ¿no? O sea, todavía se desconocía la problemática, cuál era el verdadero problema del indio, ¿cierto? Entonces se basan básicamente no en la realidad, sino de repente en estudios pasados o en historias, ¿no? Entonces se desconocía y obviamente si es que al haber desconocimiento, obviamente esta etapa tendría que quedar desfasada. Y aquí viene el indigenismo ortodoxo, perdón. El indigenismo ortodoxo se caracteriza ya por el uso excesivo de descripciones, ¿ya? Entonces acá ya se ve la realidad, ¿ya? Pero de manera excesiva, ¿ya? Y por mostrar un realismo regionalista. Entonces, por eso se caracteriza por una descripción excesiva y trata de mostrar un realismo regionalista. Su temática ya es rural, obviamente todo se centra, el indigenismo ¿dónde se centra? En el campo, por eso es rural, ya, no es urbano ciudad, rural campo, acuérdate. Y aquí se desarrollan dos tendencias, el indigenismo romántico y el indigenismo modernista. En el indigenismo romántico, ya como su nombre lo dice, ya aquí se desarrollan obras obviamente que tendrían que ver del indio, ¿no? Pero obviamente desde una perspectiva romántica, ¿ya? Y aquí la representante es Clorinda Mato de Turner y obviamente con su obra Ave sin nido. En la obrita ustedes saben de qué habla, hay un punto, ¿cierto? Del amor, ¿verdad? De Margarita, acuérdense. Y el indigenismo modernista, ¿ya? Acá ya hay una perspectiva ya más real, ¿ya? Y aquí su representante es Enrique López de Albújar con su obra Cuentos Andinos. Entonces aquí ya desde una perspectiva un poco más fría, más real, ¿no? Donde no se olviden su representante es Enrique López Albújar. Y del romántico, el indigenismo romántico es Clorinda Mato de Turner con su Ave sin nido. Esto no lo van a olvidar ustedes porque ustedes lo han leído. También tenemos al neoindigenismo, ¿ya? Y el neoindigenismo, ya aquí se basa en describir la realidad andina desde un punto de vista vivencial y personal. Aquí también se utiliza la quechuización del lenguaje, la traducción oral y la mentalidad mítico-religiosa del mundo andino. Ya obviamente acá ya se integran a la narrativa o a la prosa, a los escritos, ya el idioma quechua. Los autores resaltaron el valor cultural de los indígenas para respetar y defender la diversidad. Obviamente, ¿no? No hay por qué discriminar, ¿cierto? Aquí acá se sobresalía el respeto, ¿no? Hacia el indígena. La mayoría de escritores presentaron innovaciones en sus relatos y el máximo representante en esta etapa fue José María Arguedas. Entonces, el máximo representante del neoindigenismo ya es José María Arguedas, no te olvides. La literatura indigenista de principios del siglo XX. El contexto histórico que se desarrolla durante esta época es la búsqueda de la reivindicación del indio. Esto de acá grábense. Esto es lo que buscaba la literatura indigenista. ¿Ya? La búsqueda de la reivindicación del indio a través de las denuncias sociales y el espíritu de lucha popular. Obviamente, y esto es donde se ven plasmadas en las obras, ¿cierto? Cada una de las obras de los autores que hemos leído es una denuncia. Ya es una denuncia, ya que los indios no podían ser escuchados, ellos utilizaban esa herramienta para que nosotros, ¿no? En ese entonces
las personas pudieran conocer los abusos de los que ellos eran víctimas, ¿cierto? Hay una incorporación del habla del indígena y su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es como el indígena miraba al mundo, ¿ya? Es el cosmo, es un mundo, ¿ya? Cómo ellos miraban al mundo, cómo ellos miraban. El indio tenía como cosmovisión, por ejemplo, para ellos su dios era la tierra, ¿cierto? Esa era su cosmovisión de vida, la tierra, el trabajo, el campo, esa era su cosmovisión de ellos. Acá hay una preocupación por los problemas rurales y por último aquí se da una búsqueda de la reflexión en una conciencia histórico nacionalista. Obviamente al hablar del indio tenía que haber una reflexión histórico nacionalista. ¿Por qué? Porque no se le podía dejar de lado a ellos. Ellos también pertenecían a una nación y por lo tanto se busca la reivindicación, ¿ya? En los representantes en Perú vamos a hablar ya básicamente. En Perú nosotros estamos estudiando literatura peruana, acuérdense. En poesía está Alejandro Peralta, ya, con su obra El Collao. También está Mario Florián con su obra Urpi. Urpi es una palabra quechua que significa paloma, ¿cierto? En narrativa está Enrique López Albújar, ya, con su obra Cuentos Andinos y Matalaché. Ya, esta es una obra también muy bonita que obviamente si tienen la oportunidad de leerla, por favor les pido que la lean, muy bonita. También está Arturo Peralta con su obra El Pez de Oro. Ciro Alegría, aquí está con su obra El Mundo es Ancho y Ajeno. Hemos tenido la suerte, ¿verdad?, de leerlo. Y con José María Arguedas están Los Ríos Profundos y Jaguar Fiesta. Entonces nosotros estamos conociendo ya sin querer, ¿no? Y bueno, no sin querer, porque obviamente yo al ser consciente de que íbamos a estudiar este movimiento literario tenía que integrar para que ustedes puedan tener noción, ya, idea y sobre todo contrastar ya lo que habían leído con lo que estamos estudiando. Y en el ensayo tenemos al representante a José Carlos Mariátegui, ya obviamente con su obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y a Luis Barcárcel con su obra Ruta Cultural del Perú. Entonces no se olviden, en poesía tenemos a Alejandro Peralta, Mario Florián, en narrativa Enrique López Albújar, Arturo Peralta, Ciro Alegría, José María Arguedas, y en ensayo a José Carlos Mariátegui. Ya, esto es en Perú. También tenemos representantes en México, como lo es Juan Rulfo con su obra Pedro Páramo, que también es muy bonita. Con esta obra ustedes si tienen la oportunidad de leer, léanla por favor, es lindísima. En Ecuador tenemos a Jorge Icaza con Guasipungo, y en Argentina tenemos a Ricardo Giraldes, ya con su obra Don Segundo Sombra. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Me despido, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.